Mi querido Javier, Paco, ¿cómo estás? está Un gusto. contenido, Así es, controlado. controlado. ¿Qué hay de nuevo el día de hoy? Que por la estadística eso es bueno, Es cuando, bueno. cuando paras A ver, el incremento. yo le voy a ¿no? decir, no vamos a hablar del tema a detalle, pero que Paco le cuente 2 o 3 datos que ha encontrado en la página de la FIFA que están muy divertidos del Mundial, ¿no? Es un sitio muy recomendable porque ahora que acabó el Mundial puedes Sí. analizar partido por partido o el Mundial en general. Por ejemplo, respecto al Mundial de 2010, tuvimos 2.4 goles en promedio en 2010, 2.7 en este último Mundial. Es 2014. decir, hubo más goles, hubo menos faltas, tanto tarjetas rojas como ¿Amarillas? amarillas. Hubo en general más millaje, es decir, fue un fútbol más rápido y más pases respecto al de 2010. Y cuando ves partidos específicos como la final de fútbol, te explicas en buena medida el resultado. Ellos llegaron al partido, los argentinos y los alemanes, con un promedio de gol, los alemanes un gol cada 36 minutos y los argentinos uno cada 75. Ahí está, Lo cual lo te primero. hablaba. Y bueno, como goleadores, digamos, al final Alemania fue el equipo que anotó más. Sí. Y bueno, tuvo un partido histórico, como sabemos, donde se rompieron por lo menos 5 récords. Sí, el 7-1. El 7-1 fue... Oye, pero eso que contabas bueno, la posición del balón quedó muy claro, que era 60 Alemania, 40 Argentina. Así es. Pero lo de los pases es algo que me llamó la atención. Los pases, la selección alemana es la más precisa, tiene un nivel de presión de 82%. Es decir, más de 4 de cada 5 pases llegaban a su destino. Es decir, es la más precisa de todas, ¿no? Que nuevamente te explica buena parte del Y lo otro que decías, mientras unos tienen el balón, otros corren tras el balón. Sí, es decir, se sacan estadísticas de quién corre con balón y quién corre sin balón. El 60% del tiempo que corrieron los alemanes fue con balón y el 60% del que corrieron los argentinos fue sin balón. Es decir, se revierten bueno, los porcentajes. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues mira, es un seguimiento, una nota que ya hace rato se mencionaba. ¿Qué está pasando con esta crisis migratoria? Hay quien la llama humanitaria, por un lado, y hay quien la llama de seguridad, que ya en la distinción hay un problema. Porque parte de la consecuencia de esta crisis es una radicalización del público estadounidense, lo cual sí nos debería de importar bastante. Sí, afecta. En general está pasando en Estados Unidos que se están polarizando las posiciones, es decir, los demócratas cada vez son más liberales y los republicanos cada vez más conservadores. Y esta crisis lo está mostrando, yo creo que donde le está pegando más a Estados Unidos es en lo local. Primero vamos a los números de qué es lo que está pasando, digamos, de qué tamaño es este problema. A ver. Si ves los cambios, estos son algunos de los sectores o de los counties, ¿no? de los municipios donde se ha registrado mayor crecimiento o pasos, digamos, de estos infantes. Ve el crecimiento de Río Grande, que es donde está la crisis principal, que es el primer renglón. Pasó de 14.565 en 2013 a 42.164, 169% de cambio. En el agregado, en el total de la frontera sur, como dice el último renglón, es un crecimiento de 106.000. Pero hay lugares donde se está observando más. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno estadounidense para no concentrar o por falta de capacidad para poder atender a estos niños en un solo lugar? Los está mandando a Maryland, a Michigan, a Arizona y están reaccionando las poblaciones locales. No me los traigas. No me los trae. Delaware se negó. Sí, se negó. Dijo, no, aquí no entran. Si vamos a la presencia de estos niños, de lo cual ya se ha hablado bastante, pero también te explica buena parte de las posiciones de los gobiernos, de la crítica de la primera dama a nuestro país, ¿no? Dice, pues es que ustedes se les pierden el camino o no los protegen, así es. O el presidente de Honduras, que lo vincula con el narcotráfico, pues ciertamente son los más afectados, ¿no? De estos 56.000 que se tienen registrados, que se cree que podrían llegar hasta 90.000, tienes que 16.546 vienen de Honduras, luego vendría Guatemala con un poco más de 14.000, El Salvador 13.000 y México 12.614, ¿no? Baja, ¿no? Así es, que es lo que se registra digamos, lo que tiene el Servicio de Migración, pero no significa que sean todos. Sí. Ahora bien, eso, pues, una de las causales, y hoy lo describe bien Alejandro Ope, o sería allí en el Universal. Alejandro Hope. Esperanza, Alejandro Esperanza. Así es, pues son las tasas de homicidios en cada uno de estos países, que es el siguiente gráfico, y según
reportes de Naciones Unidas, pues es muy evidente lo que ha pasado en los últimos años. Entre 2000 y 2012 ves cómo ha crecido la tasa de homicidios por 100,000 habitantes. En el caso de Honduras es el caso más dramático, pasa de 50.9 a 90.4, principalmente en San Pedro Sula, que por cierto no es la más violenta. No. Caracas le gana. Sí, Caracas está en sí. 122 y San Pedro Sula está como en 100. ¿No? Luego vendría El Salvador, que ha pasado de 39.3 a 41, es un ligero cambio. De hecho, subió, como verás, en 2008, 2010 tenía una tendencia al alza y baja. Vendría Guatemala, que pasa de 25.9 a 39.9, y finalmente nuestro país, que pasa de 10.3 a 21.5, que es un poco lo que enfatizó el presidente, sobre todo si nos comparamos con países de la región como Colombia o Brasil, que están sobre 25, 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. México parece que se ve mejor y parece que nuestro problema es calidad de violencia o más que números. También la guerra de Calderón, ahí se vuelve a manifestar en 2006, ve, ¿no? Así es, se nota, ¿no? De 2008. De hecho, da la impresión que va cayendo de 2003 hasta 2008 y ve cómo sube. Se dobla prácticamente, ¿no? Ahora, finalmente, ¿cuál es la consecuencia en el público estadounidense? Primero que, bueno, tienes un Senado y una Cámara Baja muy dividida, ¿no? Un primer problema que tiene el Congreso estadounidense es que, por un lado, en el Senado tienes más senadores demócratas que republicanos, pero en la Cámara Baja, en la de representantes, tienes mucho más republicanos que demócratas, y de ahí que se traben las decisiones. De ahí que sea muy complicado de pronto otorgar fondos. Se congele los... para esto, exacto, ¿no? Y yo creo que lo más preocupante de todo esto, como veremos en el siguiente gráfico, que es un artículo muy interesante y un seguimiento que le da el Pew Research, esta ONG que hemos mencionado, que en términos de opinión pública, yo creo, sin duda es la más importante en Estados Unidos, pero es una de las más importantes del mundo porque hace investigación global. Es que las posiciones entre lo que es consistentemente liberal, como se verá a la izquierda, o lo que es consistentemente conservador, están creciendo en las colas, ¿no? Digamos, en 2004 lo que era consistentemente liberal era de 3%, pasa a 8% y está en 12%. Es decir, te has hecho simplemente más liberal. Sí. Y luego, en estos mismos 20 años, pasa de la parte más conservadora de 7, baja un poco a 3, pero ya está en 9. Y entonces esto es lo que está preocupando mucho a los estadounidenses, como cuando antes tenías una especie de, ellos dirían overlapping, encimamiento de posiciones donde lo conservador, equilibrios, se confundía con lo liberal, cada vez se está separando más, y algunos de estos problemas son de difícil resolución, y de hecho ya tienes muchas expresiones en lo local donde tienes tanto grupos a favor como en contra pues de estos migrantes, ¿no? Hay quienes los apoyan, son grupos de soporte, y quienes los están rechazando. De hecho, lo notas en las noticias, en las dos cadenas televisivas más importantes. Es increíble. En noticias es notorio. Es muy evidente lo que está pasando, y otra vez uno está hablando de crisis humanitaria, ¿no? Que sería CNN, y el otro canal está hablando de esto es un problema de seguridad nacional. Voltearon a ver la frontera. Y este tipo de polarización creo que sí a nosotros nos puede afectar en el futuro. Cualquier decisión. No solamente para migración, sí, exactamente. Claro. Cualquier decisión que tomen, ¿no? Exactamente. Bueno, mi querido Paco, gracias. Un gusto, al contrario, que tengas Javier. buen jueves. Como gracias, ya tienes cara de que ya no traes nada, ya duermes, ya... ya no tengo ojos de plato. Bueno.